como invitadas a Naila Bacareza, investigadora del CONICET y docente de la UBA, a Mercedes Krause, docente e investigadora de UBA y SEDES e integrante del proyecto Mirar, y a Pedro Caminos, docente de Derecho Constitucional. Y secretario general de la Comisión Interna de Derecho. También. Bueno, así que los dejo, no sé en qué orden quieren intervenir. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Lo que voy a hacer en esta presentación es sencillamente explicar un poco cómo es el marco normativo del derecho al aborto en los Estados Unidos y compararlo con la situación argentina, solamente para entender hasta qué punto lo que pasa en Estados Unidos puede tener algunas implicancias directas en Argentina. Por supuesto, siempre hay implicancias de tipo más político o social o de fenómenos de imitación, pero bueno, que mi punto va a ser básicamente que lo que ocurre en Estados Unidos no se traduce jurídicamente de una manera directa en el sistema jurídico de la Argentina. El sistema constitucional estadounidense tiene dos características. La primera es que es un sistema que originalmente no estaba pensado para tener, que no incluía derechos constitucionales a nivel federal. Si bien la Constitución de Estados Unidos incluía algunas cláusulas que son cláusulas de protección de derechos, en líneas generales los derechos se fueron incorporando luego con las sucesivas enmiendas. Y esos primeros derechos que se incorporaron eran derechos que estaban pensados para proteger a las personas únicamente frente al gobierno federal. No eran derechos que protegieran a las personas frente al accionar del gobierno de los estados. Esto cambió recién a finales del siglo XIX, cuando después de la Guerra Civil se produjo la incorporación de la 14ª enmienda, y la 14ª enmienda sí incorpora una serie de derechos que tienen las personas frente a los gobiernos de cada uno de los Estados Unidos. Esa cláusula de la 14ª enmienda tiene una serie de subcláusulas. No las vamos a repasar todas porque no tiene sentido. Muchas de esas cláusulas fueron inutilizadas en la jurisprudencia de la Corte de Estados Unidos. La Corte de Estados Unidos fue diciendo que no tenían aplicación judicial, y del texto de la 14ª enmienda quedaron dos grandes cláusulas que sí son operativas y sí se utilizan para defender los derechos de las personas frente a los gobiernos de los estados. La primera cláusula es la cláusula de la igual protección ante la ley. Básicamente ahí el punto es que las leyes que regulen el ejercicio de los derechos de las personas tienen que establecer una regulación igualitaria. Acá, obviamente, esta cláusula, incorporada después de la Guerra Civil en los Estados Unidos, estaba pensada originalmente para el problema racial, pero por supuesto se puede extender a otros ámbitos, y fue utilizada luego en las décadas del 50 y 60 en el litigio por los derechos de las mujeres. Y la otra cláusula es una cláusula muy abstracta, muy abogadil, que es la cláusula del debido proceso de ley. Es una cláusula que establece que no se puede privar a una persona de su vida, libertad o propiedad si no es a través de un debido proceso legal. La noción de debido proceso, obviamente, lo que se refiere es que el proceso judicial que precede a una decisión sobre una persona esté revestido de una serie de garantías, pero la peculiaridad es que la Corte Suprema de Estados Unidos, sobre todo durante el siglo XX, a esa cláusula del debido proceso le fue dando un contenido sustantivo, y de a poco fue derivando una serie de derechos que las personas tienen frente a los estados, que no tienen que ver para nada con las garantías del debido proceso. Y el camino que la Corte Suprema de Estados Unidos siguió comenzó, en lo que nos interesa a nosotros hoy particularmente, en las décadas del 50 y 60, pero sobre todo a partir de la década del 60, en un caso que se llama Griswold versus Connecticut. En Griswold, la Corte reconoció un derecho a la privacidad. Es la primera vez que la Corte Suprema de Estados Unidos reconoce que existe un derecho a tener una suerte de ámbito en el cual las personas pueden tomar decisiones sobre sí mismas sin ningún tipo de interferencia del Estado. Y en ese caso en particular, en Griswold, el derecho que se protegía era la libertad de las mujeres de poder acceder a píldoras anticonceptivas sin ser castigadas penalmente, ¿no? En el caso era una ley del Estado de Connecticut que establecía que era un delito el uso y la prescripción médica de píldoras anticonceptivas. A partir de Griswold nace toda una jurisprudencia muy frondosa que se extiende hasta este año. Vamos a ver qué pasa a partir de este año, en el cual, a partir de esta noción abstracta de privacidad que la Suprema Corte ve en esta cláusula del debido proceso legal, la Suprema Corte de los Estados Unidos reconoció un derecho al matrimonio, reconoció, por supuesto, la libertad de interrumpir el embarazo en los primeros 3 meses de la gestación, el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, en fin, a partir de esta noción abstracta de privacidad asociada a esa cláusula, la Suprema Corte fue reconociendo toda esta serie de derechos más específicos.
¿En qué sentido es relevante o fue relevante esa jurisprudencia? Bueno, la jurisprudencia de la Corte sobre la 14ª enmienda lo que establece es que no es optativo para los gobiernos de los estados reconocer o no determinada clase de derechos. Y de esa manera, cuando por ejemplo la Suprema Corte de los Estados Unidos dice que hay un derecho reconocido en la 14ª enmienda a que las personas del mismo sexo se puedan casar, obliga a que los estados o reconozcan los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo o a que sancionen legislación que establezca la posibilidad de que personas del mismo sexo se puedan casar. Y obviamente lo mismo pasa con la interrupción del embarazo. Si un estado, antes de este último fallo Dobbs, quería prohibir la interrupción del embarazo en los primeros 3 meses, no lo podía hacer porque estaba vigente la doctrina de Roe vs. Wade, y en muchísimos estados lo que de hecho ocurrió es que se fueron sancionando leyes que reconocen ese derecho y que regulan la manera de llevarlo adelante. ¿Qué diferencia central hay entre Estados Unidos y la Argentina con respecto a estas cuestiones? Bueno, la diferencia central está en que la Argentina es un país un poco menos federal que Estados Unidos en cuanto a su diseño constitucional. Y entonces leyes que en principio en los Estados Unidos son leyes que dictan los estados, en el caso de la Argentina, las leyes las dicta el Congreso de la Nación. En particular, el Congreso de la Nación dicta lo que en Argentina llamamos los códigos de derecho común, el Código Civil, el Código Comercial, Penal, Energía, Trabajo y Seguridad Social. Y lo que nos interesa a nosotros particularmente es la regulación en materia civil y en materia penal. En materia penal, porque la interrupción del embarazo estaba penalizada y entonces la decisión sobre si interrumpir un embarazo es un delito o no es del Congreso de la Nación, no es una decisión de las provincias. Y el Código Civil es importante también porque el Código Civil regula el inicio de la personalidad jurídica y los alcances de la personalidad jurídica. Y entonces la definición de si el embrión es persona jurídica o no, y si lo es, qué implicancias tiene esto para la libertad de la mujer con respecto a tomar decisiones sobre su propio cuerpo, eso es una materia que le corresponde al Código Civil. Entonces, a diferencia de los Estados Unidos, donde lo que de alguna manera ocurre es que el grueso de la legislación es estadual, nosotros tenemos provincial, en la Argentina la cuestión se dirime a nivel nacional. La segunda diferencia está en que este último caso que dictó la Suprema Corte, que es el caso Dobbs, es un caso en el cual, según como lo leamos, tenemos muchas razones para preocuparnos o tenemos razones para preocuparnos, pero hasta ahí no más. El voto de la mayoría de la Corte, la Corte actualmente tiene una composición muy conservadora en los Estados Unidos, el voto de la mayoría lo único que dice es que la decisión que se había tomado en Roe vs. Wade era una decisión incorrecta, que uno no puede derivar un derecho o una libertad de las mujeres a interrumpir el embarazo en el primer trimestre a partir de la cláusula del debido proceso, y por lo tanto la decisión con respecto a la legalidad o no de la interrupción del embarazo queda limitada a las decisiones políticas que toman en cada uno de los gobiernos de los Estados Unidos. Y por lo tanto ahí queda liberada la pelea. Muchos estados son estados relativamente progresistas que van a mantener su legislación progresiva en la materia. En muchos estados, muy probablemente, este caso Dobbs va a implicar un retroceso y una vuelta a una legislación más regresiva. De hecho, había estados que tenían ya dictadas leyes que eran leyes que se iban a activar en cuanto a su vigencia si la Corte dejaba sin efecto Roe. No eran como leyes que estaban como congeladas. Y si la Corte dejaba sin efecto Roe, pasan a entrar en vigencia leyes prohibitivas, ¿no? Leyes que impiden o restringen el acceso a la libertad, a la interrupción del embarazo. Pero el voto mayoritario también trata de ser prudente en el sentido de decir que la decisión que toma es una decisión acotada únicamente a la cuestión de la interrupción del embarazo. No es una decisión que se refiera a todo el resto de la jurisprudencia vinculada con la privacidad. De esa manera la mayoría de la Corte trata de llevar cierta tranquilidad a las personas con respecto al alcance que tienen sus otros derechos. Pero uno de los votos que acompaña a la mayoría, que es el de otro de los jueces conservadores, que se llama Thomas, es un voto bastante más preocupante, porque ahí Thomas sí dice que así como la Constitución de los Estados Unidos no protege el derecho a la interrupción del embarazo, tampoco protege toda la otra lista de derechos que la Corte Suprema fue creando a partir de la década del 60. Y acá el debate es cuál de las dos posiciones es quizás más acertada si uno fuera conservador. Y parecería que la posición consistente, aunque por supuesto estoy en desacuerdo políticamente con esa posición, es la de Thomas. Digo, me parece que la razón por la cual tenemos que preocuparnos con lo que pasa en Dobbs es porque parecería que la agenda conservadora es la que está proponiendo Thomas en su voto separado,
y que la mayoría de la Corte no se anima a ser tan contundente, sencillamente para evitar críticas, sabe que la van a criticar por esa decisión y entonces trata de acotar el margen de críticas y por eso no quiere todavía mostrar el grueso de sus cartas de juego. Y decía, hice esta pequeña introducción para marcar la última diferencia con Argentina, es que en Argentina nosotros no tenemos un Roe versus Wade. En Argentina el reconocimiento de la interrupción del embarazo como un derecho de las mujeres y de las personas gestantes se dio a través del proceso político y por lo tanto no está sujeto a la fragilidad de las decisiones judiciales y a la posibilidad de un cambio de composición en la Corte. Fíjense que el tema de la composición de la Corte es algo que se discute periódicamente, con lo cual no estamos exentos de que un cambio de composición de Corte con representación de gobernadores de provincias conservadoras pueda llevar adelante un cambio de jurisprudencia regresivo. Pero dejando de lado eso, precisamente como el reconocimiento del derecho en el caso de Argentina no dependió de una decisión judicial, la base, que es un poco más firme, va a depender de nuestra capacidad de movilización política. Por supuesto, como se señaló al principio, y con esto ya termino, la dificultad que tiene nuestro sistema es que la implementación de esta ley nacional de interrupción voluntaria del embarazo en gran medida termina dependiendo, sobre todo para las personas gestantes de sectores más desprotegidos, termina dependiendo de políticas públicas en materia de salud que adopten las provincias o las municipalidades. Y entonces, acá si quieren, Estados Unidos tiene un punto de ventaja sobre nosotros porque un Estado adopta la legislación permisiva o reconoce el derecho y el mismo Estado se encarga de llevar adelante la política pública para acompañar esa legislación. En cambio nosotros, como tenemos esta división de tareas entre la nación y las provincias, el Congreso adopta la legislación progresiva, pero después las provincias pueden boicotear los alcances de esa legislación progresiva no implementando las políticas públicas adecuadas. Así que bueno, eso es solamente toda mi parte y después seguimos discutiendo. Muchísimas gracias.